Empezamos con la segunda parte de esta jornada que va dirigida al mundo digital y los menores. El mundo digital, la protección de los menores en el mundo digital es uno de los grandes retos de nuestra generación. El mundo digital pues, es un mundo que ha impactado en muchísimos aspectos de nuestra vida. Y bueno, en esta mesa y ahora pues hay muchísimos debates en este sentido, cómo el mundo digital está impactando, ¿no?, a nivel no solo psicológico, sino de salud, y también cómo se puede regular para que el mundo digital sea una oportunidad y se sigan respetando los derechos de los niños, los derechos de los menores. Entonces, en esta mesa tenemos la primera persona que va a hablar, Manuela Abeleira. La doctora Manuela Abeleira es profesora de la Universidad San Pablo CEU y es profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. También ha impartido asignaturas sobre menores y discapacidad. Tiene varias publicaciones sobre derechos de los menores, especialmente el trabajo en los menores en espectáculos públicos, envejecimiento activo en España y los delitos laborales. Y nos va a hablar sobre el tema del trabajo de menores en Internet. Ana Plans es madre activista por derechos del menor, es presidenta de la Fundación Aprender a Mirar y autora del libro Respeta mi sexualidad, cómo educar en un mundo hipersexualizado. Y también nos va a hablar pues, del punto de vista de esta hipersexualización de los menores en las redes sociales y de la protección de la privacidad, de la intimidad, derechos súper importantes, ¿no?, de los menores. Y Mireia Romero, que es psicóloga, especialista en psicología clínica, es vocal de la Comisión Institucional de una asociación que se llama Adolescència Lliure de Mòbils. Esta asociación catalana surge de un movimiento de familias que están preocupadas por el acceso precoz de los niños y adolescentes a los teléfonos móviles inteligentes y los riesgos que a nivel psicológico, conductual y social tienen este uso de los móviles en los adolescentes. El objetivo, ¿no?, de esta asociación es hacer reflexionar y empoderar a las familias para que se retrase lo máximo posible la entrega del primer smartphone y aquellos que ya lo tienen, pues trabajar en el buen uso, ¿no?, de la regulación de este smartphone. Y cambiar un poco el paradigma. Esta asociación se dedica a cambiar un poco el paradigma para pues hacer reflexionar a las familias sobre los riesgos y los peligros que conlleva el uso precoz de móviles, ¿no?, en toda la infancia, pues a través de estudios, a través de pues, figuras de impacto. Yo misma también soy parte de la comisión jurídica de esta asociación y es una asociación pues, que tiene gran impacto en Cataluña y en el resto de España, y ahora pues, también estamos haciendo contactos en el resto del mundo. Hay asociaciones similares por todo el mundo. Pues la importancia, pues esto revista la importancia que tiene para los padres, ¿no?, la reflexión sobre el uso de los móviles en los menores. Y sin más dilación, vamos a pasar a Manuela Abeleira, que nos va a hablar sobre los menores y el trabajo en Internet. ¿Vale? Bueno, en primer lugar, aprovechando que está aquí Carmen, quiero empezar agradeciendo a Ada por su presentación y a la Universidad Abat Oliba, que viniendo del CEU de Madrid, pues me siento como en casa. Quiero también, en especial, agradecer a la cátedra que nos brinde a todos un espacio de reflexión, de investigación sobre los derechos de la infancia, que creo que es fundamental. Y me siento muy afortunada, además, de compartir mesa pues, con tan ilustres ponentes de las que seguro aprenderé muchísimo hoy. Tras escuchar las intervenciones anteriores y todos los retos que debemos afrontar en relación con los niños, puede que el asunto que yo vengo a tratar hoy pues, pueda ser considerado para muchos como un problema residual y especialmente, además, ligado a países con un mayor desarrollo. Entiendo que hay problemas que afectan a la infancia muchísimo más importantes, pero, sin embargo,
también creo que debemos reflexionar en este tipo de foros sobre todos los problemas que afectan a los menores de edad para brindarles pues, una solución de manera conjunta. Ustedes, que muchos de ustedes van a ser futuros juristas, probablemente tendrán que crear el marco o dar la solución jurídica a estos problemas que hoy estamos planteando. Como profesora de Derecho del Trabajo, hoy quiero poner el foco en el trabajo infantil y concretamente en el trabajo que se realiza por parte de menores de edad en plataformas de Internet, en redes sociales o en otra clase de espectáculos emergentes como pueden ser los eSports. Se trata de actividades donde es muy complicado diferenciar entre el juego y el entretenimiento, del que hemos hablado antes, ese tiempo de ocio, y el propio trabajo. Y debido a las dificultades que existen para diferenciar las dos realidades, pues se pueden dar situaciones de menores que están trabajando sin ningún tipo de regulación o con una regulación muy escasa que pueda ampararles. Entendemos que la participación de menores en espectáculos públicos y en concreto en Internet puede estar muy alejada de la idea que tenemos sobre el trabajo infantil forzoso o la esclavitud, por ejemplo, pero desde luego, por los efectos que provoca en muchas ocasiones, podemos decir que más allá del glamour o la diversión que puede parecer que tiene el mundo del entretenimiento, en realidad encierra una de las nuevas formas de esclavitud en menores del siglo XXI. Además, me gustaría señalar la existencia de cierto hermetismo con respecto a este tema y esto provoca que muchas veces los menores involucrados en este tipo de situaciones pues no acudan a los tribunales. Tanto por la dificultad de su control como por la novedad además que ha supuesto, hay muy pocas sentencias a este respecto. Como comentaba antes con alguna de las ponentes, las más relevantes se encuentran en Estados Unidos, donde la legislación en ese sentido ya es mucho más prolija. Pero bueno, la cuestión de fondo pasa por analizar si desde el punto de vista del derecho del trabajo, no sé si ustedes han estudiado todavía la asignatura o la estarán viendo, estamos ante un verdadero trabajo o no, si este trabajo es peligroso, si es forzoso y comprobar las implicaciones que puede tener para los menores de edad que lo están realizando. Como punto de partida, en un día como hoy, voy a empezar hay una noticia relacionada con una niña que descubre que su madre no le ha dejado nada de dinero después de haberse dedicado varios años al mundo de las redes, pero quería partir del artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que recuerda la necesidad de proteger a los niños contra cualquier forma de explotación o trabajo peligroso. Y voy a leer la definición que se da de trabajo peligroso porque me parece importante reflexionar sobre ella en este contexto que traigo yo hoy, ¿no? El trabajo peligroso es aquel que es nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Todo eso sería considerado jurídicamente un trabajo peligroso. Y para conseguir este objetivo se insta a los Estados parte a que en primer lugar establezcan unas edades mínimas de acceso al trabajo, que establezcan condiciones y horarios adecuados y que se establezcan penas y sanciones para poder cumplir este artículo. La participación de menores en actividades como la publicidad, Internet o redes sociales la clasificamos jurídicamente como trabajo de menores en espectáculos públicos. Y lo cierto es que la mayoría de las normas internacionales, convenios de la OIT, por ejemplo, que les sonarán, o la Directiva Europea sobre el empleo juvenil, permite este tipo de trabajos. No están prohibidos, los permite con limitaciones. En la legislación patria, en nuestro Estatuto de los Trabajadores, el artículo que se encarga de regular el trabajo infantil es el artículo 6 y prohíbe en principio el trabajo de menores, el trabajo de menores en general. ¿Vale? Sin embargo, en su apartado cuarto hace una pequeña excepción con el trabajo de menores en espectáculos públicos. Bien, ¿cuál es esa excepción? Para que un menor de esta edad pueda trabajar en espectáculos públicos, debemos remitirnos al Real Decreto que regula la relación laboral especial de artistas en espectáculos públicos. Entonces, en un minuto les he dado ya 4 leyes distintas que regulan esta actividad. Por lo cual, el problema principal al que nos enfrentamos
es, entre otros muchos, el de su dispersión normativa. Es decir, un menor que se enfrenta a esta problemática no sabe muy bien cuál es el derecho que puede ampararle. En virtud de lo dispuesto en nuestra normativa interna y de manera muy resumida, para que un menor de 16 años pueda trabajar en este sector, debe contar, en primer lugar, con una autorización de sus progenitores o de sus representantes legales. En segundo lugar, tendría que ir a la autoridad laboral competente, que en España está dividida por comunidades autónomas. Y en esa autorización de la autoridad laboral debe solicitar que le den permiso explicando en esa autorización explicando el tipo de espectáculo que va a realizar, el horario, la prestación, cómo va a afectar el desempeño de esa actividad a su rendimiento escolar. Por ejemplo, en comunidades como Madrid o Canarias o Cataluña, se pide también un certificado del colegio al que asiste al menor para ver cómo esa actividad puede repercutir posteriormente en su rendimiento académico. Bien, les he traído aquí un ejemplo. Miren, ese es el estatuto, ese es el reglamento de artistas, y aquí tendríamos justo de aquí en Cataluña, pues toda la documentación que se solicitaría para que cualquier menor pueda trabajar en un espectáculo público. Y además, insiste el legislador, y ahí, eso sí hay alguna sentencia que lo recalca, que estas autorizaciones tienen que ser excepcionales. O sea, no puede ser una cosa que de manera sistemática se otorgue al menor, ¿vale? Bueno, pues uno de los primeros problemas que aparece en relación con los niños youtubers o influencers es que cuando esta regulación se crea, Internet no existía. Entonces, la norma no contemplaba que Internet o las redes sociales pudieran considerarse como un espectáculo público, como un escenario de trabajo infantil. Pero desde luego la notoriedad, y estarán ustedes conmigo que ya son de la generación que ha crecido con YouTube, la importancia o la notoriedad de esos menores llega mucho más lejos en cuanto a alcance, popularidad e incluso ingresos económicos de lo que puede generar una persona o un menor que sale en la tele o en una película, ¿no? Es cierto que este problema se solventó gracias a una reforma que hubo en el año 2022 que ya considera como espectáculo público tanto Internet como la reproducción en streaming, y con eso se hizo un avance muy importante. Si tenemos en cuenta esta nueva regulación, las empresas que quieran contratar a menores de edad para la publicidad en Internet o en redes sociales deberían cumplir con todas estas exigencias que yo les acabo de contar, igual que si fuera una productora de teatro, una productora de televisión o alguien que quisiera rodar una serie con menores de edad, o cualquier anuncio publicitario, una revista, por ejemplo, que quisiera hacer anuncios con menores de edad, ¿no? Sin embargo, el problema viene ahora, y es cuando esta actividad se escapa de los platos de televisión, de los rodajes de películas, y empieza a llevarse a cabo en el propio domicilio. Se trata, como todos sabemos, de promociones virtuales, videoanuncios que se realizan en plataformas virtuales o en redes sociales, y además donde se inserta en muchas ocasiones, ahora está más regulado después de la ley de influencer, publicidad encubierta. Y más allá del ámbito publicitario, todos conocemos vídeos o niños, perdónenme, que se han convertido en auténticos protagonistas de canales de YouTube, de canales de Instagram o de TikTok. La cuestión es determinar si estos menores llevan a cabo una actividad laboral o no, según la regulación. Es lo que nos interesa saber como juristas. Y si por el contexto de la misma estamos ante un espectáculo público o no, porque si no es un espectáculo público, los menores tienen prohibido trabajar, ¿vale? Para que se tratara una relación laboral tendríamos que tener a un empresario que contratara al menor, que lo insertara dentro de su círculo de organización y dirección, que le dijera, por ejemplo, cuál es el mensaje que quiere lanzar, cuántas publicaciones tiene que publicar y cuánto le van a pagar por ese trabajo. Sin embargo, en muchos de estos casos ni hay empresa que lo contrate, ni hay contrato de trabajo. Por lo tanto, tenemos a menores que, en principio, lo más parecido que existe en la relación laboral sería trabajadores autónomos en su casa, haciendo vídeos, ¿no?
Bueno, pues más allá del lugar donde se desempeña esta actividad, el tercer problema es que precisamente como se da en el domicilio, pues este tipo de actividades es muy difícil de controlar, así como los menores que trabajan en espectáculos públicos exteriores tienen un control de la autoridad laboral muy férreo, porque va a inspección de trabajo, porque se les pregunta a los tutores, porque se ve si se están formando adecuadamente, se ve cuánto tiempo están trabajando. Este tipo de control no existe cuando los menores están trabajando en Internet, porque inspección de trabajo no puede ir a la casa de uno a ver qué está haciendo, está prohibido. Entonces, y ni se piden los permisos. Bueno, todo ello además con el beneplácito de los representantes legales, porque muchas de las productoras de estos canales de vídeo donde aparecen niños han sido creados por los propios padres de esos niños, que se están lucrando a raíz de la actividad que sus hijos realizan. Entonces, estamos, por lo tanto, presenciando la realización de una actividad económica protagonizada por menores de edad, con la que ganan mucho dinero y que, sin embargo, no tiene un molde jurídico donde lo podamos insertar adecuadamente, ¿no? Y esto, ¿qué genera? Pues una absoluta desprotección de estos niños. Ya se está viendo en casos en Estados Unidos y en España. El defensor del menor, justo en un canal de YouTube que estaba protagonizado por 2 niñas aquí en Cataluña, pues puso una demanda a los padres por la actividad que se estaba llevando a cabo en el canal. Yo entiendo que es muy difícil controlar las relaciones que han nacido en el mundo audiovisual y del entretenimiento. Como digo, no solo por la novedad, sino también porque se escapan un poco de nuestro marco jurídico más tradicional. Pero creo que es algo urgente, y ya termino, pues identificar las características que tienen este tipo de actividades. Probablemente sean los tribunales, igual que pasó, por ejemplo, con los riders, ¿no? los que acaben determinando si estamos ante una actividad laboral o no. Un ejemplo de buenas prácticas, y miro hacia el extranjero, lo tienen en Francia. Por ejemplo, en Francia tiene una regulación sobre este tipo de actividades en el Código de Trabajo muy extensa, y han incluido incluso a los menores que se dedican a la práctica de videojuegos online para protegerlos. Protegen los derechos de imagen de los menores, porque más allá del planteamiento moral de si está bien o mal que estos menores trabajen, que es cierto, y eso lo podemos debatir luego, es que si están trabajando, por lo menos vamos a protegerlos. Entonces, y finalizo. El problema es que la falta de ordenación al final provoca que muchos niños lleven durante bastantes años realizando un trabajo invisible, encubierto por sus propios progenitores en muchas ocasiones y alentados por ellos, y es necesario que los organismos internacionales, ya que estamos hoy hablando de la Convención de los Derechos de los Niños, creen normas internacionales sobre este tipo de prestaciones, que discutamos sobre si es un trabajo peligroso o no, a la luz de lo que van a decir el resto de ponentes luego, por las implicaciones que puede tener el mundo digital en los menores, y que los gobiernos nacionales realicen un mayor control sobre estas actividades. La buena noticia, bueno, ya se ha ido, pero les pongo al final de la presentación, que para quien quiera está disponible, es que el Gobierno saltó este verano, no pasa nada si lo cuento yo, Carmen, saltó este verano la noticia de que parece que desde el Ministerio de Cultura y el Gobierno se va a empezar a regular esta actividad. Es decir, que por lo menos va a empezar hay ya un pensamiento y una intención por parte de las instituciones de dar solución a este problema. Bueno, pues muchas gracias. Decía que Ada ya ha hecho una muy buena presentación de lo que es la asociación Adolescencia Lliure Mòbils. Yo vengo aquí más como madre que como psicóloga clínica, pero es verdad que al final esto ayuda un poco a entender mejor la situación, y me parece también muy interesante que el público hoy, creo que en general sois estudiantes de Derecho, de Ciencias Políticas. Yo no controlo nada sobre esto, pero la realidad es que nosotros estamos trabajando mucho en toda la parte jurídica y legislación. Se encargan otras personas, pero estamos muy en ello, porque al final, como familias, pues trabajamos desde la base, pero si no hay una regulación desde arriba, llegamos a un tope y al final no podemos trabajar mucho más. Así que os voy a hablar un poco de la asociación, de los efectos en la salud física y emocional de los chicos, de esta introducción precoz
de los smartphones y un poco de los retos que tenemos a partir de ahora. Nosotros como asociación lo primero que queremos decir es que no somos antitecnología, antimóvil, pensamos que la tecnología se ha de colocar pues, en el lugar que ocupa y que se ha de respetar siempre el principio de precaución y hay que tener en cuenta que la edad es un factor de riesgo, o sea, hay que tener en cuenta el neurodesarrollo para introducir cualquier tecnología. No es lo mismo tener 2 años, 7 años, 15 años que tener 21 o 22, que es cuando sabemos que el cerebro se acaba de desarrollar en su parte prefrontal. Como familias intentamos pensar que la educación es fundamental. Esto no es una dicotomía entre los que quieren prohibir y los que quieren educar. Nosotros creemos que hay que educar todo el tiempo, pero que esta educación en edades prematuras se puede hacer sin los dispositivos. Es decir, podemos hablar de ciberacoso, podemos hablar de pensamiento crítico sin tener que introducir estos dispositivos. Como familias estamos de acuerdo, porque hicimos una encuesta cuando nos formamos, ahora hace ya 2 años, que parece que hace 10, pero hace 2, en el que las familias, 30.000 familias en toda Cataluña nos respondieron y nos decían, el 82% quería entregar el móvil a los 16 años o más tarde, pero más del 60% lo había entregado a los 12 o más, con lo cual vimos que las familias estaban haciendo cosas que no querían hacer. Y los motivos principales que reportaban eran sobre todo la presión social, es decir, yo lo entrego porque toca y porque si no mi hijo va a ser un marginado. Entonces dijimos, vale, nos tenemos que poner a trabajar para que las familias hagan lo que quieran hacer y sobre todo para frenar esta presión social. Y lo que hicimos fue crear un pacto de familias que recientemente está ella en la web, con lo cual cada familia puede entrar, buscar su escuela Brasol, escuela, instituto y apuntar, a firmar una especie de pacto no vinculante en el que se compromete a entregar el móvil pues a partir de los 16 años o más en el curso de su hijo, con lo cual tú puedes entrar ahí en la escuela y esto está ya mapeado en toda España y puedes ver cuántas familias hay ahí, puedes hablar con tu hijo y decir, no cariño, no es el único, hay más familias que piensan igual, etcétera, ¿no? Y esto está ayudando mucho, lo que pasa es que como os decía, pues no podemos llegar a todo el mundo así, ¿no? Por eso también creemos que la regulación es necesaria porque la tecnología a día de hoy no es neutra, podría llegar a serlo, pero actualmente la tecnología está diseñada para robar nuestra atención y nuestros datos. Y esto en el caso de la infancia y la adolescencia, pues yo sin saber mucho de derecho entiendo que entronca con muchos derechos fundamentales, ¿no? Y por eso estamos a favor de regular de manera efectiva las redes sociales, que se pueda acceder como mínimo a partir de los 16 años, también las páginas web de contenido inadecuado y que además se establezcan medidas efectivas para que esto se haga, que no se quede en papel mojado, ¿no? Como os decía, somos 30.000 familias en España, pero ya estamos en más de 24 países. O sea, esto se expandió como la pólvora porque ya había una preocupación que estaba ahí, ¿no? Estos son los principales hitos que os decía. También es verdad que, además de lo que hemos comentado, estamos preocupados por la digitalización masiva en las escuelas, también sin tener en cuenta mucho las recomendaciones sanitarias. Se están usando datos de menores en escuelas, está Google ahí dentro, está Innovamat, o sea, una serie de empresas que han entrado, no sabemos cómo, en las escuelas, y creemos que es importante que se revise, que se mire, que se mire bien. Y ya hemos conseguido, por ejemplo, que no se puedan usar los smartphones ni en primaria ni en secundaria. En cuanto a un poco una fotografía del estado actual, actualmente el 95% de los alumnos de ESO tienen teléfono móvil, en contra de las recomendaciones de las principales asociaciones científicas y sanitarias, como la Asociación Española de Pediatría, como el Colegio de Médicos, etcétera, que nos dice que hay que introducirle cuanto más tarde mejor, cuando el cerebro esté desarrollado y es siempre a final de la adolescencia, que no coincide con estos 12 años, con los que lo recibe el 72% de los chicos, que es esta cosa de en sexto de primaria doy el móvil porque toca, ¿no?, que se estaba haciendo, y sabemos que además la media en España es inferior a 11 años, ¿no? Si además nos fijamos cuántas horas dedican los chicos a estos dispositivos, podemos desmontar rápidamente el argumento del uso controlado, de educar en su buen uso, porque estos dispositivos están diseñados para ser adictivos. Ni los adultos podemos controlarlos una vez nuestro cerebro está ya bien desarrollado y puede controlar. Imaginemos pues, un niño de 11, 12, 13 años, ¿no? Con lo cual, sabemos que pueden dedicar hasta 8 horas entre semana a las pantallas, entre 12
12 y 14 el fin de semana. Estos son datos de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Y además sabemos que el tiempo que dedican al smartphone, el 90% se dedica a las redes sociales. Es decir, la dieta digital de los adolescentes es muy pobre, no lo utilizan para buscar información, lo utilizan para estar en las redes sociales, ¿no? Sabemos que además esto siempre es superior en las chicas dedican más tiempo y también van a tener peores efectos en salud mental. Si nos centramos en la salud física, los ópticos lo tienen clarísimo. El Colegio de Ópticos ya nos dice que no haya pantallas hasta los 7 años porque la miopía magna ha aumentado 6 veces en los últimos 5 años, ¿no? Ellos no tienen ningún otro factor que les pueda explicar esto, que no sea el uso masivo de pantallas y de smartphones. Si hablamos del sueño, que es uno de los bastiones principales del desarrollo, es decir, el cerebro para poder almacenar la información que durante el día ha ido, ¿no? Todo el aprendizaje que se pueda consolidar, necesita descansar para poder estar al día siguiente activo, para no estar cansado, irritable, estar bien de ánimo, va a necesitar descansar. Y los adolescentes necesitan dormir a veces incluso más que los niños, porque se están desarrollando muchas conexiones neuronales. Necesitan dormir 8 o 10 horas. Y lo que acaba pasando, lo que sabemos es que solo el 30% de los adolescentes está durmiendo ahora lo que necesita. Y sabemos, también por datos de UNICEF, que el 60% dice que duerme todos o casi todos los días con el móvil en la habitación. Y todos sabemos lo difícil que es controlar el uso del móvil cuando lo tenemos ahí en la mesita de noche. Si hablamos del acoso y comparamos los datos de el acoso en el mundo digital y el ciberacoso, tenemos datos bastante preocupantes. Las cifras de acoso habían sido bastante estables, se movían entre un 5, un 6%, siempre ligeramente superior en las chicas. Cuando pasamos al mundo analógico, donde el acoso se puede hacer 24/7, cuando este acoso pues, no tiene las mismas consecuencias que si lo hacemos cara a cara, está todo el tema del anonimato, etcétera, pues vemos que en el caso de las chicas se ha multiplicado por 5, ¿no? Es decir, una de cada 4 chicas va a sufrir algún tipo de acoso en Internet. Esto es importante por el acoso en sí y es importante porque en salud mental tenemos muy claro que el acoso escolar es un factor de riesgo muy importante para desarrollar algún tipo de trastorno mental. Es decir, es habitual ver jóvenes adultos en salud mental que han sufrido acoso escolar. Y aquí podemos ver diferencias, ¿no? Son dos gráficos que nos relacionan dos tendencias, que una va a la baja y otra va a la alta, y os lo explicaré. El primer gráfico, el de la izquierda, son datos también del Ministerio de Sanidad. Nos dice que desde finales de los años 90, una vez aparece la televisión, luego progresivamente otras pantallas, ha habido una disminución progresiva de las visitas a urgencias por conmociones, fracturas de huesos, etcétera, en niños y adolescentes. O sea, lo que ha pasado es que los niños han pasado de estar en la calle, subiéndose a árboles, rompiéndose las piernas, a estar en casa pues viendo la tele, haciendo una serie de cosas, ¿no? Y paralelamente a esto, lo que tenemos es un aumento del uso de pantallas. Hasta el año 2012, el número de diagnósticos por cada 100.000 habitantes en España era bastante estable y justo en el año 2012, que se empezó a generalizar esta entrega de los smartphones prematura, tenemos un aumento muy importante de los diagnósticos en salud mental y en infanto-juvenil. Y podríamos pensar que esto es un tema de detección, que quizá el Ministerio de Sanidad invirtió en un montón de psicólogos clínicos y psiquiatras ese año, pero la realidad es que no pasó nada así. Y si nos fijamos, el cambio de tendencia espectacular se dio en el año 2020, coincidiendo con la pandemia, el reclutamiento, la promoción del uso de pantallas justamente para comunicarnos, etcétera, y ahí pues, hubo este aumento espectacular, vemos aquí del 300%. Sabemos que 2 de cada 3 adolescentes reportan algún tipo de sintomatología depresiva y que estamos en máximos históricos de consumo de hipnosedantes en menores. Y estos datos también son bastante impactantes. Sabemos que la edad de entrega del primer smartphone tiene un impacto muy importante en el bienestar emocional de estos chicos cuando sean jóvenes adultos. Y sabemos que cuanto más tarde se entrega, mayor va a ser el bienestar emocional que van a reportar a final de la adolescencia y a principios de la juventud. Y esto se va a dar fundamentalmente a través de 2 vías. Una es la del contenido.
Si yo me dedico a acceder a una serie de contenidos que son inadecuados para mi edad, esto me va a reportar algún tipo de problema en el neurodesarrollo. Tenemos el caso del porno, que creo que mi compañera lo va a comentar aquí, ¿no? Pero que básicamente si yo accedo al porno de manera muy precoz, una cosa que va a pasar es que yo me voy a desensibilizar, me voy a habituar, voy a tener problemas con mi deseo sexual en el futuro, porque no va a ser una cosa natural, voy a estar expuesta a imágenes de mucha intensidad y seguramente no voy a tener mucha empatía. Esto pasa también con las conductas agresivas. Si yo me voy acostumbrando, pues es más probable que no tenga empatía, que en algún momento pues, pueda desarrollar esta conducta agresiva sin demasiada conciencia o culpa. Y después hay algo muy fundamental, y es que las relaciones sociales y las habilidades sociales se aprenden en el cara a cara, no se aprenden en el mundo digital. Porque ahora se habla mucho de los nativos digitales, pero es que nuestro cerebro es el mismo que hace 5.000 años. Quiero decir, no ha evolucionado en los últimos 20 años porque hayamos introducido esto. Y para aprender habilidades sociales yo tengo que estar cara a cara. Si yo, no sé, le hago algo a un amigo que no le acaba de gustar y me pone una cara rara y yo tengo que interpretar qué le pasa y pedirle disculpas, mi cerebro va a aprender una serie de habilidades a través de lo emocional y de lo conductual. Si todo esto me pasa en una pantalla, porque yo estoy 10 horas al día mirando una pantalla, le puedo hacer ghosting, puedo no contestar, de hecho puedo ejercer algún tipo de acoso por ahí porque las consecuencias no son muy graves y yo me voy a perder este aprendizaje. Y sabemos que todo esto, estas habilidades, son fundamentales para el bienestar emocional y son protectoras respecto a poder tener trastornos mentales en la edad adulta. Esta es una vía, la del contenido, y la otra es la llamada efecto desplazamiento o coste-oportunidad. El día tiene 24 horas para todo el mundo. Hemos hablado que estos chicos pueden estar entre 8 y 14 horas delante de estas pantallas y tienen que dormir. Ya sabemos que no van a dormir todas las horas que tocan justamente por el móvil. Pues aquí estamos quitando algo. Hay esta interacción cara a cara, que es de la que hemos hablado antes, ¿no? Es decir, se pierden interacciones cara a cara, pero además hay otros factores que son neuroprotectores, es decir, actividades que lo que hacen es favorecer que el cerebro se desarrolle bien y que yo pueda estar más sano y que pueda estar mejor, que no voy a hacer. Por ejemplo, la actividad física al aire libre, que sabemos que es un factor protector para todos los trastornos mentales, reduce el riesgo de depresión, de ansiedad, etcétera, ¿no? Entonces, estas dos vías van a ser muy importantes. De manera inversa, cuanto antes se introduce este smartphone, peor salud mental van a tener estos adolescentes en todos los diagnósticos de salud mental, y tenemos una relación muy clara entre la edad de entrega del primer smartphone y las conductas suicidas. Y aquí sí que sabemos que las tasas de suicidio en adultos se han mantenido bastante estables en los últimos años, incluso han podido bajar un poco con campañas de sensibilización, pero en cambio en la adolescencia se han disparado, ¿no? Y llegados a este punto, nosotros como asociación estamos un poco enfadados de tener que estar todo el día como demostrando cuáles son los efectos negativos, etcétera, y decimos, es que claro, no sé por qué no son las empresas tecnológicas que han introducido esto de manera masiva las que no nos tienen que demostrar que esto no hace daño y que hace algún bien. Y yo por eso, sin saber demasiado de leyes, hablamos mucho del principio de precaución, porque nos parece un poco así de sentido común, y es que si no se ha demostrado que algo haga demasiado bien y tenemos bastantes indicios para creer que esto puede hacer daño, pues ¿por qué no pararlo, ¿no? ¿Por qué no frenar, echar un poquito para atrás, etcétera? Y en este sentido, pues tenemos el ejemplo de los patinetes eléctricos que se regularon y dijeron, pues hasta los 16 años no se puede usar un patinete eléctrico porque todo el mundo sabe que el cerebro no está suficientemente desarrollado, que un adolescente es más impulsivo, que es más probable que tenga un accidente, etcétera, y por eso pues no votamos hasta los 18 ni conducimos un coche o regulamos pues todo lo que son sustancias adictivas, ¿no? Aunque habría más ejemplos. Pero parece que cuando hablamos de la tecnología da como mucho miedo lo de la regulación. Y bueno, deciros que nosotros hemos hecho todo este trabajo de base, pero estamos trabajando mucho a nivel de ayuntamiento, hemos ido al Parlamento, mis compañeras fueron hace poco al Congreso y ya creo que fue la semana pasada o la anterior, estuvieron en la Comisión Europea en Bruselas porque se está trabajando en leyes a nivel europeo. Y sí que os puedo decir alguna cosita de la Ley Orgánica de Protección al Menor en el entorno digital que se está trabajando, un poquito como las enmiendas que ya os digo, no soy experta, pero más o menos esta parte os la puedo resumir, y es que el consentimiento de datos de carácter personal, lo que nosotros pedimos es que solo se pueda basar en el consentimiento a partir de los 16 años y no antes, porque las empresas pues están negociando con estos datos, se están lucrando. Pensamos que la prohibición de acceso
acceso a las redes sociales ha de ser para menores de 16 años y establecer mecanismos de verificación de la edad que sean efectivos. Y hablamos de edad y no de identidad, porque uno de los problemas que nos encontramos a nivel legal es que, bueno, algunos grupos parlamentarios europeos decían que, claro, que esto choca con el derecho un poco a la intimidad, ¿no? Por todo lo que tiene que ver con la identidad. Y se está trabajando para encontrar soluciones en las que uno pueda tener, no sé, un chip, una tarjeta, etcétera, que diga simplemente como un DNI que yo soy mayor de edad, pero que no haya información privada, y para, bueno, que estos dos derechos no entren en confrontación, ¿no? En este sentido, que haya una obligación de transparencia de las empresas tecnológicas a reportar riesgos, etcétera, que haya mecanismos de seguimiento, que haya mecanismos sancionadores, es decir, que esto no se quede en papel mojado, sino que realmente pues, haya sanciones por incumplimiento. Pensamos además que tiene que haber medidas en el ámbito educativo, creo que lo he comentado antes, ¿no? Que Internet sea un lugar seguro, ¿no? Que los niños no puedan buscar culo en Internet y que salgan cosas, que esto ha pasado en la escuela de mi hijo sin ningún control. Y que haya además medidas de desescalada en el sentido de que se revise pues, el uso masivo que se está haciendo de las pantallas. Nos gustaría también que se apoyara a la sociedad civil, en este sentido, pues como nuestro pacto de familias, que podamos tener un poco de apoyo, y para esto es muy importante que haya campañas institucionales que no sean temporales, ¿no? De no regales el móvil en Navidad, sino que sea algo un poco constante y que las familias y la sociedad en general tenga como información muy clara, que el pediatra pueda recomendar retrasar esta entrega, que pueda decir que pues, no es normal que un bebé vaya con una tablet en un carrito, etc. Este tipo de cosas que yo creo que es importante que haya una claridad. Y, por último, pues crear un observatorio del impacto digital a nivel estatal, ¿no? Que se pueda ir revisando todo esto. Y bueno, ya para terminar, pues que realmente hay un cambio social, un cambio de paradigma, que la sociedad está pidiendo que haya esta revisión, y que nos hace falta mucha claridad en este sentido, porque con el trabajo de las familias no es suficiente y tiene que haber un consenso político y unas líneas rojas a las tecnológicas. Solo quiero acabar con esta reflexión, que dice: ¿cuántos datos necesitamos más para tomar medidas preventivas que protejan el derecho de la infancia y la adolescencia a tener un neurodesarrollo adecuado? Muchas gracias. Os dejo aquí la web y el correo de la asociación. Muchísimas gracias, Mireia. Bueno, tan importante, ¿no? Esta concienciación y sensibilización de todos los peligros y riesgos que comporta el uso digital, mal uso digital por parte de los menores. Y bueno, por último, en esta mesa redonda vamos a pasar a Ana Plans y luego tenemos tiempo para hacer preguntas, o sea que si tenéis algún tipo de preguntas luego las podéis hacer, ¿vale? Bueno, Ana Plans se define, ¿no?, en su página web como madre activista pro derechos del menor. Es presidenta de la Fundación Aprender a Mirar, se ha dedicado muchos años a... Y bueno, de una fundación Aprender a Mirar, y es autora del libro Respeta mi sexualidad, cómo educar en un mundo hipersexualizado. Bueno, sin más dilación le paso la palabra a Ana. Gracias por la invitación y por estas magníficas exposiciones. Voy tomando nota porque lo que más me gusta de asistir a este tipo de jornadas es lo que aprendemos, ¿verdad? El segundo informe que nos ha mostrado hoy de UNICEF sobre el impacto de las tecnologías en la adolescencia muestra que el uso intensivo y precoz de redes y pantallas incrementa la exposición a riesgos, uno de los que yo voy a hablar hoy, como la hipersexualización, la presión estética, el acoso y la pérdida de intimidad. No podré hablar de pornografía, si luego hay alguna pregunta, pues gustosamente voy a responder, pero con el tiempo que tenemos no nos da para todo. Pero para mí es hay dos tipos de violencia y una es esta. Entonces, todo eso afecta al bienestar emocional, su desarrollo, sus relaciones, mientras siguen siendo clave, claro, ese acompañamiento adulto y educativo. Yo creo que nunca antes una generación había crecido pues tan observada, tan expuesta y tan vulnerable. Luego también se ha dicho en la presentación del informe esa preocupación, ¿no?, de que esos menores cada vez se sientan más solos, y es algo de lo que tenemos que un poco pues que pensar y reflexionar.
Y también antes he expuesto a alguno de los compañeros aquí hoy que a mí no me ha sorprendido tanto los resultados, porque ya hace muchísimos años que lo vemos, lo que va a venir. Como muy bien decía mi compañera Mireia, y recuerdo ahora unas palabras de Catherine Lecuyer cuando decía: nunca se nos ocurriría lanzar un cohete al espacio sin que haya pasado todas las pruebas, o lanzar un medicamento. Realmente se están haciendo pruebas con la infancia, que realmente es mucho más vulnerable ese cerebro, ¿no? Que realmente yo creo que hasta los 20 y pico de años cada vez tarda más en madurar. O sea, hay adultos, ¿no?, cada vez más infantilizados porque no se ha podido desarrollar ese córtex prefrontal, y ahí tenemos mucho trabajo. Entonces, esto así. En primer lugar, os definiré qué es la hipersexualización, ¿no? Hablando un poco de esos datos que veíamos en UNICEF. La hipersexualización tiene que ver con resaltar los atributos sexuales por encima de cualquier cualidad que pueda definir a una persona. En la hipersexualización infantil, más concretamente, se presentan a esos niños y niñas como adultos, ¿no?, sexuales en miniatura, y poniendo énfasis pues, en eso, ¿no?, en esos atributos sexuales. Y cuando hablamos de un mundo hipersexualizado, que vemos pues, en las redes sociales, en concursos de belleza, en modelaje, niñas pues, que tienen sus canales que están sus padres llevados por sus propias familias, etcétera, ¿no? Donde vemos también ese mundo hipersexualizado, también en el mundo de la estética, ¿no? Ahora se ha puesto muy de moda el Get Ready With Me. Además, hay muchas marcas de estética. Este vídeo que veis aquí es de un vídeo pues, que lleva una niña que se está maquillando con apenas 5 años, y bueno, este vídeo, esa cuenta está llevada por su madre, ¿no? Entonces, hay muchas, esta es otra cuenta que también pues, muestra a esa niña menor de edad, ¿no? Ese Get Ready With Me pues, es ese maquillaje, ¿no? Por ejemplo, pues antes me maquillo mientras me preparo para ir a la escuela, ¿no? También es algo que se ha normalizado mucho. ¿Dónde vemos más esa hipersexualización? En las letras de las canciones, ¿no? Muchas letras de las canciones, y el género que más he seguido hoy día es el reggaetón, el trap, etcétera, ¿no? Donde hay muchas letras claramente machistas y misóginas, pues que se han normalizado muchísimo. Donde lo vemos también en los videoclips, ¿no? Por ejemplo, Aitana, que es una cantante que a mí me gusta mucho, pero Aitana es seguida por muchas niñas menores que van acompañadas con sus familias a los festivales, ¿no? O a sus conciertos. Aitana su contenido no es para menores. Sin embargo, todo el merchandising pues también está muy orientado a menores, como por ejemplo una Nancy, ¿no? Yo creo que aquí nadie de vosotras, ¿no?, se va a comprar una Nancy, creo yo, en general para jugar con ella, ¿no? Entonces es un poco como de abrir más ese público, pero al final compartir ese contenido hipersexualizado con los menores. Fijaros, solamente por daros un pequeño dato, porque no puedo analizar aquí 2 canciones. Muchas veces me comparaban a mí a Hannah Montana, o sea, a Miley Cyrus cuando era Hannah Montana, con Aitana. ¿Vosotros habéis conocido por aquí algunos a Miley Cyrus cuando era Hannah Montana? No tiene nada que ver. Aitana nunca ha hecho contenido para menores. Miley Cyrus cuando era Hannah Montana sí, y solamente es muy fácil que miréis los videoclips, el contenido, las canciones, o sea, podéis analizarlo. Nosotros lo hacemos mucho en institutos con menores y realmente lo ven clarísimo, ¿no? Y luego, bueno, pues la literatura infanto-juvenil. A mí muchas familias me dicen que sus hijas especialmente han empezado a leer mucho, a bote pronto, ¿no? Y resulta pues que bueno, lo que están leyendo es un tipo de literatura infanto-juvenil pues, en que se normalizan los celos, el control y el abuso como pruebas de amor. Y siguiendo en ese entorno que estamos viendo hipersexualizado, veo muchas risas por ahí, pues vemos series como Élite. Élite no solamente que veamos un contenido hipersexualizado en cuanto a la vestimenta, sino que también hay un contenido violento en cuanto a cómo se tratan entre ellos los actores, las actrices, ¿no?, para conseguir algo.
Luego vemos, por ejemplo, la Isla de las Tentaciones. Os pongo la Isla de las Tentaciones porque ellos mismos publicaron en su Instagram que el espectacular consumo que tenía entre menores a partir de 13 años. Entonces, bueno, ya sabéis que la Isla de las Tentaciones, no os lo voy a explicar yo, pues es un programa en el que entran parejas y luego entran tentadores o tentadoras que lo que intentan es, pues bueno, tentar a las parejas, ¿verdad? Y todo ese entorno llegamos a las redes sociales. ¿Y qué vemos a las redes sociales? Pues bueno, vemos actrices, actores, deportistas, etcétera, pero sobre todo las reinas de Insta y TikTok, son lo que yo llamaba antes, porque solamente estaban en Instagram, ahora también en TikTok, las sexy grammars, ¿no? Que lo que hacen es vender su intimidad, que es lo que más engancha al público más joven, a cambio pues a veces cuando empiezan como un hobby. ¿Quién de vosotras no tiene una amiga que le dan ropa por publicar o le invitan, le dan VIPs en discotecas o en un restaurante, etcétera, ¿no? Viajes y luego pues también por dinero? El problema que hay aquí es que tienen un discurso aparentemente feminista cuando en realidad lo que están haciendo es usar su cuerpo bien para conseguir likes, bien para conseguir popularidad y bien para conseguir dinero. Y el problema que para mí me preocupa más es que todo este contenido está al abasto de niñas y niños menores de edad que cada vez están más pronto en redes sociales, ¿no? ¿Qué pasa? Que los algoritmos de Instagram dan más visibilidad a aquel contenido hipersexualizado, con lo cual, como más sexy suba una foto y le ponga una música X, pues más visualizaciones y más likes voy a tener, por lo tanto más chute de dopamina y más guay, ¿no? Y el tema de los filtros, que también me ha preocupado muchísimo, y seguramente que tendréis pues alguna amiga, porque yo hablo mucho también con médicos de cirugía estética, que me dicen cómo ha aumentado las operaciones de cirugía estética. El tema de los filtros hizo mucho daño durante la pandemia, especialmente, y ahora continuamos con toda esa problemática. ¿Qué pasa cuando hablo con jóvenes? Muchos me dicen, oye, esto a mí no me afecta. Pues mira, la ciencia nos demuestra que tenemos neuronas espejo y que nos dicen que la exposición repetida a un tipo de conducta nos hace aprenderla. Por eso un niño aprende a hablar, muy bien como decía mi compañero antes, ¿no? Que los cerebros son como plastilina, porque el cerebro es plástico, ¿no? Realmente, y un niño aprende a hablar por imitación, ¿sí? Y por eso también un menor normaliza sacarse la camiseta y subir en sus stories pues una foto, porque lo hace todo el mundo. Luego, en el tema de yo no me hipersexualizo, esto me costó muchísimo, y aquí que sois universitarios y universitarias, pues me entenderéis, porque muchas veces lo ven como una moralina. Y ojo, que yo no digo un contenido, por ejemplo, una mujer que le está dando a amamantar a su bebé, no es contenido hipersexualizado, está conteniendo su intimidad, ¿no? Compartiendo su intimidad, pero no es contenido hipersexualizado. O una obra artística, yo no hablo de esto, porque muchas veces, ¿no? Cuando también viene la censura para poder diferenciar bien esto. Cuando yo hablo de contenido hipersexualizado, y de hecho, cuando saqué el libro, para que no hubiera toda esa moralina, pues me basé en unas tablas, que ahora también sería largo de explicar, para medir la hipersexualización según la edad, ¿no? de esos niños y esas niñas. Y entonces ahí, ¿qué medíamos? No solamente la vestimenta en una foto, sino también el tocamiento, la postura, porque mira, una influencer coge, se tapa sus zonas, luego te mete un primer plano de su pecho y ha tapado el pezón, con un movimiento sexy y con la música de turno. Entonces, esto sí que es hipersexualización y se lo saltan, ¿no? Entonces, un poco para diferenciar lo que es hipersexualización de lo que es, porque ahí que no nos confundan. Con todo eso, siempre me habían dicho que era exagerada. Ahora vemos los datos de UNICEF y no lo parece. Desgraciadamente, ojalá hubiera sido exagerada de verdad. Pero eso nos afecta y hay evidencias. Hay evidencias que nos afecta a nuestra identidad, a nuestra imagen personal y a cómo nos relacionamos con los demás. De hecho, han aumentado muchísimo las fragilidades contemporáneas, anorexias, bulimias, fobias sociales, depresión, autolesiones e incluso suicidios. Y además, eso puede llegar a condicionar la elección de amistades y parejas tóxicas. ¿Quién de aquí, no levantéis la mano, pero os vais a acordar de alguien, no ha tenido o no conoce a alguien con relaciones tóxicas? Es la generación que más relaciones tóxicas
han tenido, veo las risas, porque realmente es que lo conozco, ¿no? Porque me lo explican muchos jóvenes, ¿no? Y en todas esas relaciones tóxicas que hay, ¿no? Pues el control de los móviles, que subes a redes sociales, si en el WhatsApp, ¿no? Está verde, no me has contestado, se envían unos párrafotes además por WhatsApp tremendos, hablar en cara a cara es muy importante. Pero a mí una de las cosas que más me preocupan, tampoco puedo estar ahí profundizando. ¿Cuánto rato me queda, por cierto? Porque, bueno, ¿cómo voy? Voy bien, sí. Es cuando se pide el envío de contenido sexual, ¿no? Cuando se exige el envío, el sexting coercitivo. ¿El sexting en sí es un delito? No, siempre y cuando esas imágenes o vídeos se compartan entre personas adultas. Pero si son menores de edad sí que puede constituir un delito. Entonces, cuando es sexting coercitivo, lógicamente sí. Luego, a partir de esa práctica del sexting, se puede derivar pues, la sextorsión, por ejemplo, que puede ser, pues mira, tú has compartido una foto y la otra persona te dice, mira, o me compartes contenido todavía más explícito o lo voy a compartir con todos los compañeros de clase o, no sé, pues con todo el pueblo incluso, ¿no? A veces ha salido, se ha extendido de forma potencial, muy potencial. Y a veces también a cambio de dinero, ¿no? También hay, sobre todo nosotros hemos visto esto en chicos que a lo mejor están en un videojuego jugando online, se piensan que están jugando con una chica y detrás pues hay toda una trama que lo que intentan después es extorsionarse. Os voy a decir una cosa que por la edad que tenéis, no existe el sexting seguro. A partir del momento en que compartís cualquier contenido ya habéis perdido el control. Es vuestra decisión, ¿sí? Pero yo que he estado, en muchos lugares de España viendo muchos educadores, a veces les decían, oye, practicar el sexting seguro o taparos unas zonas del cuerpo. Mirad, que una vez tengáis ese problema, denunciarlo, porque realmente es una barbaridad y muchas veces lo que vemos en los estudios es que lo piden más ellos y lo comparten más ellas y luego ellas son las más juzgadas. Aquí todo el mundo tiene una responsabilidad, ¿sí? Tanto el que lo envía, tanto el que lo pide, tanto como el que lo comparten entre ellos, ¿no? Pero sobre todo que cuando os dicen eso, fijaos el mensaje que os están dando de compartir algo de forma despersonalizada y partiendo de la base que un día quizás esa persona en la que confías te va a traicionar, ¿no? O sea, pensarlo. Luego está el grooming, que tiene que ver pues cuando una persona adulta lo que hace es engatusar, embaucar a un menor en redes sociales para conseguir contenido sexual. A veces también para abusar sexualmente offline, ¿no? Fijaros que muchos de esos padres y madres, esas familias, que sus hijos están trabajando, digo, entre comillas, porque lo que les deberíamos proteger es de trabajar. Yo eso de trabajar y que estén protegidos en redes sociales es algo que para mí es imposible, vaya. Pues nosotros lo que hemos visto, yo colaboro en un programa de Sense Ficció que se llama Infancia Sobreexposada, os lo recomiendo porque se habla mucho de esto del grooming. Uno de los pedófilos decía que él, realmente sus primeras fotos, las primeras que conseguían eran fotos que las familias habían publicado. A veces fotos inocentes, no hace falta ni que sean fotos sexuales, son las que utilizan para masturbarse y luego ya entran en la web, ¿no? La web oscura para conseguir material que viene del abuso sexual infantil. O sea que también es un tema interesante para hablar. Fijaros que el incremento de delitos de grooming ha aumentado un 400% en 7 años. ¿Y qué pasa con esa hipersexualización? Fijaros, si ya lo hemos normalizado tanto, ¿no? En nuestro entorno, en la publicidad, en las redes, en la música, en las series, y sabemos que nos afecta porque es cierto, porque tenemos evidencias, ¿no? De las neuronas espejo, ¿qué pasa? Que como se normaliza, entonces, bueno, pues muchas chicas, también chicos, pero más chicas, les dicen, ¿por qué conformarte con likes cuando puedes ganar dinero? Y entonces entran plataformas como OnlyFans, que lo que van a hacer va a perjudicar sobre todo a esas personas que tengan necesidad de dinero y que tengan una autoestima más baja. Por lo tanto, para mí todo esto es una forma de violencia. La segunda forma de violencia para mí sería la pornografía, que después si tenéis alguna pregunta también lo podemos comentar.
¿Hay esperanza? Sí, siempre, ¿verdad? Por un lado, pues regulando. Ahora que os he puesto las familias porque para mí, antes lo hablaba con Ada, son el primer nivel de prevención, pero sí que hace falta una legislación, es súper importante. Hace falta también que los medios de comunicación estén ahí en primer orden, ¿no? O sea que realmente todos tenemos ahí una responsabilidad. Pero en cuanto a las familias, yo diría que es muy importante el ejemplo. También, como comentaba antes, ¿no? El compañero, es lo que os decía, el principal órgano educativo es el ojo, eso lo decía Gregorio Luri, y es importante porque a vosotros seguramente, si recordáis vuestra educación, os habréis fijado más en lo que hacen vuestros padres y madres que no en lo que os dicen, y eso es súper importante. Entonces, ese padre o esa madre que está, ese papá sobre todo, que está compartiendo contenido hipersexualizado de tías cañón en sus grupos de WhatsApp, pues no va a dar muy buen ejemplo, ¿no? a sus hijos y a sus hijas. Y esos papás que también están compartiendo la vida, la intimidad de sus hijos en redes, pues ahí tampoco dan muy buen ejemplo. El tema de comunicación muy importante, pero qué difícil, ¿verdad? Si nunca, a veces nos ha pasado que, jolín, cuando erais más pequeños, pequeñas, mis padres apenas me preguntaban y llega la adolescencia y están todo el día bombardeándome. Pues claro, es que es muy difícil porque la comunicación se tiene que hilvanar desde la más tierna infancia. Y también límites, los límites que nos ayuden pues, a hacer más fuerte esa corteza prefrontal. Y sí que me gustaría mucho, bueno, aquí tenéis Contraste, en contraste.info podéis buscar toda información de series, de películas, de críticas de redes sociales, etcétera. Lo que os comentaba de los límites, lo importante que es, pero pensando en vosotros, en que tenemos gente joven, y antes en lo que han dicho los demás ponentes, recuerdo que cuando hablaban de esa sobreprotección que había de las familias, ¿no? Del individualismo, por ejemplo, pues yo lo que os animaría, para que no haya tanto individualismo, es que hagáis cosas que contribuyan en el bienestar de los demás. O sea, puede ser, es muy fácil, ¿no? Estar en una ONG o estar en algún movimiento que os ayude, ¿no? Después también creo que hablaba de enfocarte en desarrollar las habilidades que te hagan sentir orgulloso. Referente a lo que decía Francisco Solano, también creo que es muy importante. Y yo os añadiría, sobre todo, rodearos de personas que os valoren realmente por lo que sois. Y ahí os dejo pues mi contacto, por si lo necesitáis, el libro, también Fundación Aprender a Mirar. Està l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals a Catalunya, en la que si queréis hacer voluntariado, encantadísimo. Si os queréis formar, pues también. Y nada, pues aquí os dejo ya para que podáis hacernos las preguntas que consideréis. Muchísimas gracias, Ana. Y ahora, si tenéis alguna preguntita, algún comentario, ¿alguno de los ponentes? ¿No? Yo tengo. Vale, Carmen, adelante. Yo una pregunta va para Manuela. ¿Cómo se puede? O sea, es cierto que es muy complicado, sobre todo cuando hablas del trabajo en el domicilio y la regulación que se puede llevar a cabo. ¿Tú crees que una regulación penal para los padres sería efectiva o no entraría dentro de, no sería útil o no sería lo que se necesitara? Porque vemos que a nivel, digamos, de laboral quedan desprotegidos. A ver, varias cosas que también por algún comentario que ha hecho Ana. Yo sí que creo que no estoy de acuerdo con que los menores ganen dinero en Internet, pero sí que creo que si se reconoce el Internet como un espectáculo público, el primer paso antes de prohibir, porque entonces tendríamos que plantearnos en esas medidas de precaución si sería bueno que existiesen o si deberíamos prohibir los canales de YouTube que estén protagonizados por menores directamente. Sí. Entonces,
Ese escenario me pareció un poco complicado, dado el nivel de desarrollo, pero igual lo vemos. Sí, es que justamente me lo he anotado, ¿no? Si eso me queda espectáculo público, porque yo lo que veo, o sea, aquí he puesto al inicio, habéis visto que he puesto algunos vídeos, es tremendo, tengo miles de vídeos que van en esa línea, ¿no? O sea, yo para un niño que trabaje, pues como que no entra. Claro, entonces, más allá, por eso analizaba desde la Convención, que es muy importante, y desde la propia Organización Internacional del Trabajo u otros organismos como la Unión Europea, ese trabajo está permitido, o sea, quiero decir, Sí. no está prohibido. Y más allá de si debiéramos prohibirlo por la repercusión que estamos viendo que puede tener, o sea, para mí yo he empezado diciendo que es una de las formas de esclavitud infantil del siglo XXI, o sea, yo no me callo, para mí esto es explotación infantil, ¿no? Igual que Ricky Rubio hace poco también lo ha dicho, que su debut fue lo más cerca que ha estado a una explotación, Sí. por ejemplo, o sea, no solo pasa con redes sociales, pues más allá de eso, obviamente lo que desde luego hemos presenciado es una falta total de interés por este tema, porque todos sabíamos que había gente ganando muchísimo dinero y de hecho las consultas que a mí me han hecho desde Inspección de Trabajo, que a veces me hacen algunas consultas, son porque Hacienda quiere tributar. No porque les interese que los menores estén bien, estén mal, estén sobreexpuestos, sus vídeos se utilicen en páginas pornográficas. Entonces, ¿que una medida penal para los padres sería adecuada? Por supuesto. O sea, todo lo que se suponga un control ya es más de lo que hemos visto hasta ahora, que está absolutamente descontrolado. Y si me permites, ¿no?, para hacer un poquito así en tertulia, además yo estuve hablando con Mar España y hay un tipo de inteligencia que realmente puede prevenir antes de publicar y bloquear ese contenido, como tú muy bien has dicho. Sí. Absolutamente. Pero es muy fuerte, que pues mira si sería fácil en lugar de... Y eso existe. No, y los sistemas de doble verificación, por ejemplo, en el acceso a determinados vídeos, la Agencia Española de Protección de Datos también la tiene y está desarrollando un sistema para intentar que de verdad podamos verificar el acceso a esos contenidos. Pero yo sí que creo que hay que poner una edad, o sea, quiero decir, esto hay que decir qué edad es buena, ¿no?, para esto, para no. Pero claro, si tú prohíbes el acceso a determinados menores a páginas, a redes sociales, tendrías que eliminar todo el contenido y prohibir todo el contenido que tiene que ver con los niños y con los productos para niños. Bueno, no, pero yo estoy de acuerdo que haya contenido para niños hecho por adultos. Las mejores páginas, o sea, bueno, sí, en YouTube son las que están hechas por personas adultas para niños. Pero lo que no estoy de acuerdo en que sean los niños de forma continuada. Desde una cosa es que se regule, por ejemplo, pues como cuando un niño salía en un programa, algo concreto, el espectáculo, pero no de esos niños que están 24/7, ¿no? Porque además las mejores páginas, nosotros lo que hemos visto en la asociación, que son para niños, son las creadas por adultos. Sí, pero entonces te tendrías que cargar todo. Entonces, como vía más próxima que veo a un control es que creo que el gobierno lo va a hacer ahora, pero ya os digo que es por un tema más económico que otra cosa, es que se diga, oiga, igual que yo tengo una agencia de teatro, estoy montando en Madrid los niños del coro que participan no sé cuántos menores y esa gente solo puede estar 2 horas, a las 10 de la noche no puede salir ni a saludar porque es horario infantil. Igual que estamos regulando todo eso y esta gente paga unas multas cuando no cumple bastante considerables, yo creo que podrían ser más altas, pero bastante considerables, pues lo mismo en YouTube y en Internet. Pero es que a nadie le ha interesado esto. A nadie le ha interesado esto y está teniendo una repercusión más allá del mundo del trabajo, como habéis por eso me gusta el hilo de las ponencias, mucho más fuerte que simplemente un tema laboral. O sea, pero si empezamos desde lo laboral, igual se consigue frenar un poco esto. Y otra pregunta, no sé si va para la mesa entera o es una pregunta al universo. La inteligencia artificial que se puede utilizar bien, ¿no?, para controlar, ¿qué pasa con el control de la inteligencia artificial cuando se está utilizando para falsificar o para suplantar identidades, sobre todo en tema de porno y demás?
en acoso en los demás. O sea, yo creo que sería para cualquier caso, ¿no? Porque todo se está haciendo en las redes y con la utilización de todos estos dispositivos. La podemos regular, porque entonces aquí ya sí que no hay personas, ya no hay, utilizo imágenes que no existen, o voces, o... Yo solo voy a explicar un ejemplo luego del tema regulación, si quieres, pero un ejemplo del día a día, de las cosas que me encuentro con el tema del sharing. Estuve dando una charla y una madre me explicó que ella compartía la foto de su hija, que era monísima, en el grupo de WhatsApp de familia extendido y luego también en un Instagram privado, que ya tenía privado, cerrado y tal. Entonces, no sé si sabéis que la mayoría de abusos sexuales son en el entorno familiar, ¿no? En el entorno más próximo. Entonces, un tío lejano de la niña se bajó las fotos, las manipuló con inteligencia artificial y esa niña que estaba en redes sociales, claro, es que se dieron todos los elementos, porque esa niña estaba en Instagram, no debería estar, no tenía la formación. ¿Qué pasó? Que este hombre le empezó a enviar a hacer chantaje y la niña tampoco tenía las herramientas, o sea, lo cayó hasta que se acabó descubriendo, ¿no? Entonces es un ejemplo que pongo yo, porque a veces me dicen, oye, es que yo comparto solamente las fotos con mis contactos y tal. Ojo, porque con IA, y claro, esa niña que no tenía la madurez suficiente, ahora ya luego hubo pues todo el tema judicial, que todavía no ha llegado porque es algo muy, muy reciente, ¿no? Pero sí que quería exponer ese caso de lo que pasa. No sé si... Sí, y Perdón. que se ve que si no, no se me oye. Pues ven aquí, Digo que ven aquí cerquita, porque si No, no... aquí. Digo que el problema es que no se puede regular. Aparentemente todavía no hay regulación para esto. A ver, regular sí se puede regular. Bueno, se puede, pero Quiero no... decir, el reglamento nuevo de IA va un poco al control de los consumidores, al control que hacen incluso las empresas sobre el uso de la inteligencia artificial y si se quisiera, es que esto es una cuestión de voluntades. Sí. Tú, igual que la has creado, puedes poner mecanismos para unas limitaciones en ese uso. Pero lo que sí que tenemos que tener claro todos es que en el momento que subimos una foto a Internet, a partir de ahora mismo, esa foto nuestra puede ser manipulada con inteligencia artificial porque ahora mismo no están los mecanismos legales activados para que esa protección se dé. Y entonces, pues hay que ser conscientes de que todo lo que subimos, todo lo que pasamos, aunque sea en un entorno muy controlado, incluso por los propios hackers que hay y por la utilización, aunque pensemos que es una cosa privada, se puede acceder a esa información. Yo sí que quería preguntarle a Mireia, que no sé si lo leí el otro día, que hay muchísimos países nórdicos ya donde la venta de dispositivos sin internet se está disparando y que parece que es un movimiento muy fuerte, incluso en adultos, que dicen, yo acabo de terminar mi trabajo, no quiero que nadie me mande ni un email, lo digo por el tema laboral, ¿no? Pero también en menores, que parece que es un movimiento muy fuerte, que se está poniendo de moda otra vez volver a te llamo, te mando un mensaje que me cuesta dinero y habéis en Europa si habéis visto que ese movimiento que me parece muy importante. Sí, de hecho, cuando he hablado antes de la encuesta, uno de los factores que explicaban las familias que hacía que no retrasaran esta entrega era la presión social y una era también la necesidad de localizar a los adolescentes, que también tenemos que decir que esto es una necesidad muy actual de los padres de mi generación, porque cuando yo empecé a ir al cole sola, pues mi madre me dejaba suelta y ya está, ya volvería. Quiero decir que ahora hay como mucha necesidad de controlar, que incluso me llega a padres que ponen el Google Tag quiero decir que ¿no? Hay locuras que están pasando. Entonces hay una parte que tiene que ver con esto, ¿no? Y justamente por eso nosotros hablamos de smartphones y no de teléfonos móviles. Hablamos de teléfonos móviles inteligentes y podemos entender que en un momento dado pues, las familias quieran entregar un dispositivo sin acceso a Internet. De hecho, cada vez, si os vais siguiendo, cada vez salen más alternativas en las que dicen, bueno, sí, acceso a Internet, sin acceso a redes sociales, pero pongo el Google Maps o pongo el Spotify o pongo... Quiero decir que seguramente van a salir alternativas para que pues, chicos menores de 16-18 años puedan tener un uso de un teléfono más o menos seguro, ¿no? El problema es que ahora mismo no lo hay y por eso nos tenemos que poner así de tajantes, porque no hay una regulación en Internet, pero sí cada vez hay más dispositivos de este tipo y cada vez hay más familias aquí también que nos dicen que están entregando pues, un Nokia de estos que
que básicamente pueden enviar un SMS a un amigo o pueden llamar por teléfono a un amigo porque han quedado para ir a jugar a básquet, etcétera, y que no hay este acceso y este riesgo, ¿no? Porque al final el WhatsApp también es bastante problemático. De hecho, uno de los cuando empezó todo esto que estuvisteis en el Sense Ficció y tal, apareció un chat como muy famoso que se llamaba Niños Toda España, el que introdujeron de manera masiva a muchísimos chicos y había contenido pues de la deep web, de lo más agresivo, ¿no? Entonces WhatsApp, el problema que tiene es que tú puedes hablar solo con tus amigos teóricamente, pero la realidad es que después aparece el tema del grooming, etcétera, ¿no? Con lo cual es complicado y sí, es una alternativa bastante razonable, sí. Claro, y también... Perdón un momento, Ada, simplemente por lo de la regulación. Ahora mismo en Estados Unidos hay unas demandas millonarias a TikTok, a Google, por tema de privacidad. Lo han llevado por el tema de la privacidad muchos menores que estaban en Internet y muchas escuelas que también se han puesto de acuerdo y están llegando demandas masivas por tema de privacidad infantil. Entonces ahí, a ver, no sé si servirá para algo. Pero... Yo, entrando en el tema de las familias, que es lo mío, hablabais del tema del control y me ha apuntado antes Andrea de Carlos, ¿no?, que hablaba de la sobreprotección. Y yo me acordaba que, por un lado, yo veo muchas familias que a lo mejor les da como apuro que su hijo o su hija vayan a buscar el pan abajo de casa con 9 años. Y sin embargo les dejan con ese dispositivo, ese smartphone, ¿no? Y yo les digo siempre, ¿tú dejarías a tu hijo o hija de 9 años en medio de Plaza Cataluña a las 2 de la madrugada? No, ¿verdad? Entonces, pero les dejas con todo eso. Entonces, como hay ahí, ¿no? Y ese control, ¿no? Las madres, sobre todo las madres que te vienen con 12 años, porque es lo mismo desde que empezamos, ¿verdad?, que tienen esa necesidad de que tengan el móvil porque van a estar fuera del grupo, tal, que por cierto, mi hijo, que y ahora puedo hablar de él, que tiene 23 y antes no me dejaba, una vez me lo llevó a una charla y me dijo, una madre hizo esa pregunta y él contestó, pues bueno, yo no he tenido hasta los 16 años solamente con acceso a WhatsApp entonces, y le dijo, y yo no me he quedado fuera de mi grupo. Es más, si me hubiera quedado fuera, mejor, porque quería decir que no eran mis amigos. Y segundo, los compañeros y compañeras que han tenido más problemas para relacionarse han sido los que han tenido más ciber... Está escrito. Sí, es que además él te explicaba algo que le había pasado, que habían tenido más ciberacoso a través de los echaban del grupo, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto del control me ha gustado en el sentido de que queremos como sobreproteger, ¿no? En todo el entorno en más todo el físico, entorno, ¿no? sí. Pero en la parte digital es un descontrol total. Sí, esto aquí hay una incoherencia brutal. Como que hay que adelantarnos poner a sobre los la mesa. problemas. O sea, las ponencias de antes me han gustado mucho porque es como que todo lliga, ¿no?, que llama aquí. Bueno, es que la regulación física, ¿no?, se tiene que traspasar a la regulación digital, ¿no?, que es el problema que tenemos ahora, que es que todos los derechos que ya tenemos en el mundo físico, hay que trasladarlo perfectamente a la regulación digital y a las nuevas tecnologías que están saliendo. Por eso el derecho siempre vamos un poco más tarde, pero al final llegamos, ¿no? Entonces, ¿no?, como por ejemplo pues se reguló, ¿no?, a raíz de toda la revolución industrial, pues se reguló que los niños no podían trabajar antes de los 16 años, ¿no? Fue un hito, ¿no? Y todo el mundo entiende que un menor no tiene por qué trabajar antes de los 16 años, aunque puntualmente pues esto no se puede controlar, ¿no? Pero bueno, eso también se va a trasladar a redes sociales, relaciones sexuales, ¿no? Porque el principio de consentimiento sexual, pues también esto también impacta, ¿no?, en todo lo que es la madurez, ¿no?, de tener relaciones. Pues hay una pregunta del público, Francisco. Sí. Dos cositas. En primer lugar, agradeceros muchísimo la extraordinaria mesa que estáis planteando, porque a mí personalmente, como padre y como ciudadano, ya estaba preocupado, pero ahora me voy con el alma encogido, totalmente. Entonces creo que es un tema importante, voy un poco a conocer vuestras opiniones, os agradecería, en el sentido de que estamos ante un problema, para mí, de transformación social, completamente. O sea, la educación de los jóvenes es el futuro de una sociedad. Si nuestros jóvenes están teniendo estas dificultades, nuestra sociedad va para abajo. Esto es clarísimo. Entonces es un problema estratégico. Ante un problema estratégico, mi visión es que aportar soluciones parciales, como es legislar, o medidas parciales, no lo va a solucionar. La pregunta que os traslado, por complicaros un poco la vida, es decir, a ver, vuestra opinión sobre, vamos a ver, ¿esto se va a arreglar con, creéis posible que sea una colaboración vía Ministerio de Educación, primero, porque es un tema educativo, Ministerio de Sanidad, porque es un tema de salud mental, tecnológico,
porque está afectando a la forma de trabajar. Y por último, al laboral. Legislando solo la parte laboral no vamos a solucionar el problema. ¿Creéis posible una colaboración estratégica entre ministerios para un problema estratégico como es este a nivel social? Primera cuestión. Y segunda cuestión, a un nivel más operativo, más del día a día, ¿qué está pasando entre los colegios y las familias? Porque si los colegios y las familias colaboraran y se pusieran de acuerdo en normas, seguramente el problema se reduciría en el día a día sin esperar a que los políticos legislen. O sea, hay un problema estratégico, si los políticos tienen voluntad o no de colaborar, y un problema operativo. ¿Cuál es el nivel de colaboración entre las necesidades de las familias y lo que hacen los colegios? Gracias. Bueno, si me permitís, nosotros como asociación tenemos muy claro que hay que trabajar en todos los niveles y es lo que estamos haciendo. Hemos empezado desde abajo como preocupación de familias, con campañas de concienciación, educación, etcétera. El problema es que esto no es suficiente y que las escuelas y las familias necesitan una información muy clara. Y en este sentido la legislación siempre ha sido un marco de referencia, es decir, si nosotros legislamos, y vosotros lo sabéis bien, eso no implica que la ley se vaya a cumplir, eso implica que la gente sabe que eso no se puede hacer y que se van a establecer unos mecanismos de sanción, de control, etcétera. Esto debería ser suficiente para que la mayoría de la gente cumpliera la ley. Después siempre va a quedar algo aparte, ¿no? Pero esto tiene que ir unido también, evidentemente, yo no diría una colaboración con las tecnológicas, esto no lo diría, diría una regulación y un pedirle, exigirles una serie de obligaciones en el cumplimiento en cuanto a salud pública. Colaboración en cuanto a ministerios, por supuesto. Educación se tiene que encargar de regular todo lo que pasa en las escuelas en cuanto a pantallas. Sanidad se tiene que encargar de que se protejan los derechos de la infancia en cuanto a salud mental. Si tú pones una normativa clara, las familias saben hacia dónde tienen que ir, los médicos pueden recomendar, los profesores saben que esto es algo de lo que se habla, con lo cual el trabajo tiene que ser completamente en todos los niveles, ¿no? Esto está clarísimo, sí. Absolutamente de acuerdo. Y que las tecnológicas lo que tienen que hacer es cumplir, que las sanciones sean suficientemente significativas para que les merezca la pena cumplir. Sí, sí, total. Sí, el problema es los negocios que hay detrás, ¿no? O sea, Sí. los intereses, ¿no?, que hay detrás de este tipo de regulaciones, ¿no? Como decíamos, ¿no? Hay siempre un interés, ¿no? Y hay que ver cuál es a quién le interesa, a quién no. Es evidentemente, por ejemplo, el sexo es un negocio, se ha convertido en un negocio. Entonces hay una industria del sexo, hay una industria del porno, hay una industria, ¿no? Y por eso hay ese interés, ¿no? Y en tema laboral pues también, ¿no? Hay un interés de unas empresas para que haya pues influencers y para que se vean. Y luego también el impacto también es también para los adultos, ¿no? No solo estas tecnologías están impactando a los menores, sino también nos impactan a todos, ¿no? Entonces, en la medida en que se reconozca también pues los peligros y los riesgos para los adultos, ¿no? Pues también, ¿no? El tema de la adicción, por ejemplo, pues todos estos temas pues será más fácil, ¿no? Yo creo encontrar ese